Hola, buenas tardes. Yo también estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros. Yo de alguna manera voy a intentar continuar con la exposición, con la fase siguiente, ¿no? Cuando aparece Podemos, ¿no? Podemos aparece en un momento en el que de alguna manera la fase de las grandes movilizaciones del 15M estaba debilitándose, estaba dando... ya no eran tan grandes las manifestaciones y las movilizaciones, ¿no? Y mucha gente en Madrid y en muchos otros lugares, en el mundo del activismo, no únicamente en el mundo de la universidad, estaban haciendo lecturas de lo que significaba el 15M, cuál era su potencial transformador, y mucha gente estaba llegando a la conclusión de que el 15M ya no era un factor efectivo de cambio en la sociedad y en la política española, a pesar de que sí que había sido capaz de transformar la cultura popular y la cultura política de manera muy amplia, ¿no? Yo creo que el 15M, que surge de esa situación deprimente y catastrófica de decrépita, de política, situación política y económica que ha descrito Manolo, ¿no? En donde hay pues un 26% de paro, un 55% de desempleo juvenil, se calcula que han habido más de 400.000 desahucios, aumento de los suicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Pobreza energética, nuevas formas de pobreza, todo un deterioro del nivel de vida para las clases populares, ¿no? Aporta el 15M también, de alguna manera, el hecho de que no pudiera acabar con el régimen, de que no participara en política y no acabara con el régimen, pone a todo el mundo en esa lectura un dilema. El dilema de si es cierto que el 15M ha cambiado la cultura popular y la cultura política, ha traído a muchísima gente. La televisión española calculó que en todo lo que fue el 15M, en todas las asambleas de las plazas, de las ciudades y de los pueblos, participaron hasta 8 millones de personas, de alguna manera, ¿no? Fue realmente un terremoto político, ¿no? Sin embargo, en todas esas lecturas se podía ver que hay una dicotomía entre el pragmatismo y la eficacia, ¿no? Y el empoderamiento popular y la horizontalidad. No son incompatibles, pero hay unas personas, unos grupos, unas tendencias que ponen más énfasis en la eficacia y en el pragmatismo para entrar en las instituciones, para desalojar a la clase dirigente de las instituciones, para cambiar las cosas, ¿no? Y otra gente que está de acuerdo con eso, pero que piensa que hay que hacerlo con métodos horizontales, con métodos asamblearios, con métodos participativos y construyendo desde abajo un empoderamiento popular de la ciudadanía, ¿no? Esto es importante y se va a volver a manifestar en la historia de Podemos más adelante, ¿no? Podemos significa un gran terremoto político. En un momento en que ya las movilizaciones masivas habían parado, ¿no? Los que hemos participado en el 15M y luego en Podemos, de alguna manera hemos vuelto a vivir una experiencia similar, ¿no? A lo que fue el 15M. Muchísima gente, cientos de miles de personas, millones incluso, participando en una gran movilización popular. Eso se acaba y luego, cuando se hace pública el proyecto de Podemos, de alguna manera vuelve a ocurrir lo mismo. En un momento en que ya las plazas se habían vaciado en muchos sitios o se habían debilitado, ¿no? También con unas características en los participantes que eran parecidas también. En muchos casos era la primera vez que la gente empezaba a participar en política, en una aventura política, ¿no? Y venían pues distintos grupos de personas con distintos ritmos políticos, distintos ritmos de participación, distintos ritmos de aprendizaje y para ellos también la participación política significaba distintas cosas, ¿no? Hay
hay una cosa que es transversal a todos, es que Podemos significó una gran ilusión política, ¿no? Y otra cosa fue que significó también de nuevo una gran movilización de mucha gente. Las ciudades se llenaron de círculos, de asambleas de nuevo, con cientos de personas, con miles en algunos casos, como por ejemplo en Valencia. La asamblea de Valencia era muy difícil de gestionar porque ¿cómo puedes hacer una asamblea con 1.500 personas, por ejemplo, ¿no? Y Podemos significaba pues distintas cosas para las distintas personas que participaban, porque no se puede decir que hay un único sentido común en la población. La población pues tiene distintos orígenes ideológicos y distintas perspectivas, ¿no? Y algo que pasa en España también, que ha mencionado Manolo, es que es muy difícil, es cierto que es muy difícil comprender España y la sociedad española, pero es que para nosotros también, o las distintas sociedades en el Estado español y las distintas culturas, para nosotros es muy difícil comprenderlo porque tenemos más de medio siglo de silencio. La guerra civil, la dictadura y la transición es como una gran amnesia, ¿no? De la que no sabemos mucho, ¿no? Aparte de los jóvenes menos todavía. Los que ya tenemos una edad, pues sí que hemos tenido esa transmisión de nuestros padres, de nuestros abuelos que participaron en la guerra civil, que sufrieron la dictadura, participaron en la transición, pero los más jóvenes lo que han recibido es una narrativa oficial en donde el rey es el gran héroe junto con Suárez, que salvaron a España y fundaron la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Y como hay esa mistificación, pues es difícil, para mucha gente nos resulta difícil comprender cuáles son los trasfondos y cuáles son los procesos políticos, ¿no? Y ¿qué significa por eso la gente que participa en el 15M y que participa en Podemos, de alguna manera sí que está regenerando la política, porque parten de un hiato, de una situación de silencio, de amnesia, etcétera, ¿no? ¿Qué significa? Para la gente Podemos significa muchas cosas. Significa pues regenerar desde abajo la cultura política y la élite política, un empoderamiento popular, un cambio de voto, regresar a la situación política anterior a la crisis y, para otros, cambiar el sistema, ¿no? ¿Y qué significa para los partidos políticos? Para los partidos políticos significa un gran terremoto que transforma el tablero político y el sistema de partidos. El bipartidismo se ha hundido, ¿no? Y afecta de manera disimilar, no afecta igual en Madrid que en Cataluña o en el País Valenciano o en el País Vasco, etcétera, porque hay distintos mapas políticos, ¿no? Y esto será interesante tenerlo en cuenta para ver cómo se van a desarrollar las elecciones autonómicas, por ejemplo, y los posteriores pactos electorales en los distintos parlamentos autonómicos, ¿no? Y los distintos partidos ven a Podemos. Estos meses anteriores, desde la aparición, han sido muy bonitos porque han sido han ido increciendo, ¿no? Las expectativas de voto en las distintas encuestas eran creciendo cada vez más en los distintos territorios, ¿no? Y mucha expectativa por parte de la gente y un deseo y una participación muy importante, ¿no? En los círculos de Podemos y en las asambleas. Se han organizado comisiones, mucha gente ha estado participando en las distintas comisiones de política municipal, de política autonómica, de género, de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y participando, al igual que fue en el 15M, de nuevo participando otra vez en un ejercicio de democracia participativa y de tomar las riendas de la política y de empoderarse, ¿no? Hay ese gran deseo dentro de la gente que participa en Podemos, que lo hereda del 15M, ¿no? De empoderarse. Esto es una tónica general, ¿no? Y es general también, de alguna manera, en muchos sectores en la sociedad española, ¿no? Y los partidos políticos ven a Podemos como un gran competidor electoral, ¿no? Y por eso pues también se han relacionado con Podemos con una gran hostilidad, ¿no? Por parte del PSOE, por parte del PP también, ¿no? Porque de Izquierda Unida también, a veces, porque pierden realmente base electoral, ¿no? Algo incluso paradójico es que el PP
perdía constantemente base electoral que se pasaba a Podemos, ¿no? Y esto es algo, no es tan difícil de comprender, ¿no? Aunque parezca paradójico. Eso es algo que ya apareció en el 15M. El 15M atrajo a mucha gente que tenía un origen conservador, que era votante de Podemos, pero es que esa gente también, perdón, que era votante del PP, pero es que esa gente también tenía cosas de las que quejarse, también se veía afectada por la crisis, por los recortes, etcétera, 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 porque una parte del votante de Podemos es de extracción popular, ¿no? Pero ese fenómeno también lo hemos visto en las movilizaciones en España, ¿no? Sobre todo en lo que es Stop Desahucios y la lucha contra los desahucios y por el derecho a la vivienda. Hay un sector también que era votante del PP y que se concebía a sí mismo como una persona con una ideología conservadora, ¿no?, que no podía pagar la hipoteca. Eso también, ellos también se han visto en el paro, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos hace ver que este es un momento, estos años han sido un momento de grandes desplazamientos ideológicos, ¿no?, de gente que antes estaba integrada política y económicamente en el régimen, ¿no?, y ahora ya no lo está. Y entonces, pues, se ve obligada o se ve invitada a unirse a experiencias en donde antes no hubiera participado, como fue el 15M, como fue estos desahucios, y ahora es Podemos, ¿no? Por eso, tanto el 15M como estos desahucios y otras movilizaciones, y como Podemos, no pide un carnet ideológico a nadie para participar, ¿no? Invita a todo el mundo. Y la gente participa sin tener que abandonar su identidad, ¿no? Bueno, es conservador, vale, es conservador, ¿no? Y va cogiendo, a veces de manera modular, cosas de la ideología del nuevo grupo donde se está incluyendo y otras las rechaza, ¿no? Estamos en ese momento ahora mismo, ¿no? Y los distintos por eso el PP pierde votos para Podemos, ¿no? La relación entre Podemos y los distintos partidos es distinta. Si hablamos de partidos de ámbito estatal, ¿no?, de partidos de izquierda o con identidades de izquierda, partidos de derechas, y de partidos en los territorios periféricos del Estado donde hay fuertes movimientos nacionalistas, ¿no? Y esta relación de este impacto de Podemos en la sociedad española y en los partidos tiene distintas zonas de contacto, ¿no? Por un lado, podemos ver la relación que Podemos puede tener con los nuevos actores políticos que sí que contemplan la vía institucional, ¿no? En el Congreso de Vistalegre se decidió que Podemos no se presentaba a las elecciones municipales con nombre propio, ¿no? Ahora, en el ciclo electoral que tenemos por delante, tenemos las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Las de Andalucía son mañana. La mayoría de las autonómicas y las municipales serán el 25 de mayo, luego vendrán las generales, luego vendrán las catalanas y luego vendrán las vascas y las gallegas, ¿no? Entonces, Podemos no participa en las elecciones municipales, pero los miembros activistas de Podemos sí que participan en las elecciones municipales bajo distintos paraguas y experiencias de unidad popular, como puedan ser, pues, coaliciones de partidos o agrupaciones de electores o partidos instrumentales creados a expropósito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí van a aparecer nuevos agentes, ¿no?, a nivel municipal. Luego, hay otros agentes, actores políticos, que son muy importantes y que no contemplan la vía institucional, como pueden ser, pues, Stop Desahucios, las mareas, los movimientos en defensa de la sanidad pública, en defensa de la educación pública, etcétera, etcétera, ¿no? La plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda, etcétera, los movimientos sociales en general, ¿no? Y luego, pues, también internamente Podemos se podría hablar de distintos Podemos que han ido surgiendo. Cada vez es un Podemos más plural, más coral, ¿no? Todo el proceso constituyente que hemos tenido, donde se ha elegido una dirección estatal, direcciones autonómicas y direcciones municipales, pues han generado distintas tendencias, distintas corrientes, etcétera, etcétera, que sería necesario ahora
construir, buscar consensos y construir unidad y caminar bien cohesionados para lo que queda del ciclo electoral, ¿no? Y la relación de Podemos con los partidos estatales y los partidos de ámbito autonómico, partidos nacionalistas, etcétera, ¿no? Que será importante para la política de alianzas y de pactos en los futuros, después de las elecciones autonómicas y generales, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de voto? Las expectativas de voto son sin duda alguna muy buenas, ¿no? Podemos parte de la nada, ¿no? Hereda muchísimas cosas del 15M, de estos desahucios, de los movimientos sociales, ¿no? Y canaliza todo ese descontento en una voluntad de cambio político, ¿no? Que se va a empezar a materializar ahora. Ahora es cuando empieza el momento de la verdad. Es cuando se pone a prueba lo que es Podemos y también la solidez del sistema, del sistema político anterior, ¿no? Es cuando vamos a ver cuál es la nueva configuración política, ¿no? Las expectativas de voto son, y mañana lo vamos a ver en las elecciones autonómicas andaluzas, con Teresa como cabeza de lista, ¿no? Donde las expectativas son muy buenas, pueden ser hasta un 18%, pueden entrar con 18 parlamentarios en el Parlamento andaluz, etcétera, ¿no? Puede ser un termostrato que nos indique qué va a pasar en las generales y qué va a pasar en líneas generales, ¿no? En líneas generales, no concretas en los distintos territorios, porque ya hemos dicho que tienen mapas políticos distintos, ¿no? Entonces, caminamos hacia una situación en la que Podemos va a entrar en todos los parlamentos autonómicos. Gente de Podemos y de otras. Y a nivel municipal también, la ciudadanía va a entrar de distintas maneras en los ayuntamientos y va a transformar la política municipal, la política autonómica se va a transformar también y sin duda alguna en las elecciones generales Podemos entre con mucha fuerza. Esto abre muchísimas expectativas, ¿no? Hay posibilidades de participar en gobiernos autonómicos en varias comunidades autónomas, ¿no? Y caminamos también hacia una, como vemos, hacia una transformación del sistema de partidos, ¿no? En donde hay otro fenómeno también que es el de Ciudadanos, un partido de derechas que intenta mostrar una nueva imagen, una regeneración política, con un nuevo discurso, ¿no? También con un nuevo discurso xenófobo, a veces también, ¿no? Etcétera, pero que sí que está atrayendo el voto conservador que antes estaba orientándose hacia Podemos, ¿no? Esto hace que el panorama del sistema de partidos que tenemos en las distintas comunidades autónomas y en el Parlamento General camine quizá hacia a un tetrapartidismo. Pasamos de un bipartidismo a un tetrapartidismo en donde el PSOE no acaba de hundirse del todo, ¿no? El PP tampoco, aparece Ciudadanos y aparece Podemos, ¿no? Y Izquierda Unida también se mantiene en algunos sitios, ¿no? Pero como fuerza marginal, ¿no? En otros territorios podríamos hablar de pentapartidismo, ¿no? Con 5 partidos mayoritarios, ¿no? Con alguno local, como por ejemplo en el País Valenciano, pues Compromís, ¿no? Junto a esos. Y en Cataluña, pues 8 partidos, ¿no? La próxima legislatura probablemente sea una legislatura muy dura, ¿no? Por distintas razones. Las consecuencias de la crisis van a seguir notándose, ¿no? Las familias van a ser quienes van a seguir notando, ¿no? Esto puede exacerbar mucho la situación también. Llega un momento en que ya no podemos seguir dando una ilusión electoral, la ilusión tiene que concretarse en cosas, ¿no? Y si la derecha y los grupos económicos poderosos a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal ven amenazadas sus privilegios, podemos encontrarnos en un escenario en donde se reactive la extrema derecha, ¿no? Esto no ha ocurrido hasta ahora porque los sectores progresistas
llevamos años de delantera a la derecha en España con el 15M, con Stop Desahucios. Yo, en el año y medio que he estado de activista en Stop Desahucios, muchas veces llegaba a la conclusión de que nosotros, la gente progresista, había impulsado Stop Desahucios, pero si no lo hubiéramos hecho nosotros, podía haberlo hecho la extrema derecha, ¿no? Entonces ha sido un gran acierto lanzarnos a la calle hace años y dedicarnos de lleno al activismo, porque ese trabajo lo tenemos hecho, ¿no? Y de alguna manera Podemos es el fruto de todo eso, ¿no? Otra de las razones para que no sé dónde estoy. Tanto papel. Otra de las razones también que puede hacer que la legislación siguiente, ¿no? la próxima legislación después de las elecciones autonómicas y generales, ¿no? esté llena de agitación, es que realmente esté llena de agitación también por parte de los movimientos sociales, ¿no? Ahora mismo hay una gran expectativa electoral. Hay quien dice que la aparición de Podemos, que ha significado una gran movilización popular, ha descapitalizado los movimientos sociales, ¿no? Pero es que según la política de alianzas y de pactos que tengamos en los nuevos gobiernos autonómicos, los equilibrios de fuerza en los ayuntamientos, etcétera, ¿no? Según la capacidad que haya de cumplir las promesas electorales, etcétera, ¿no? Pues los movimientos sociales pueden pasar a la reivindicación, y podemos tener una situación con una extrema derecha activa, con movimientos sociales activos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con las consecuencias de la crisis pues arreciándose, ¿no? Pero sin duda alguna hay muchísimas posibilidades para el empoderamiento popular en España, si lo hacemos bien, si lo sabemos hacer bien. Gracias.